Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Simultáneo para radio, televisión y streaming. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María en el Continente. Quiero darles un saludo muy cordial desde Bolivia, en donde nos encontramos a esta hora, y con la alegría de poder participar, unirnos para, a través de estas ondas radiales, descubrir las historias de los personajes que construyen la Iglesia en nuestro continente. Así que en Poliedro Latinoamericano, donde todo está conectado, queremos estar durante la próxima hora muy unidos a todos ustedes, los que nos están escuchando mientras descansan o quizás mientras trabajan, mientras recorren la ciudad o el campo. Hasta allá queremos llegar, hasta el lugar en que cada uno esté adelantando sus labores. Así que les damos la bienvenida. Nosotros hoy estamos desde diferentes lugares, porque sabemos que Poliedro Latinoamericano es un programa itinerante, como lo es la Iglesia, que llega a todos los espacios, que acompaña, que está presente.
eso mismo queremos hacer con ustedes a través de las ondas hertzianas de la radio. Así que bienvenidos a Poliedro Latinoamericano. Y para quienes entran a sintonía por primera vez en nuestro programa, quiero contarles que Poliedro Latinoamericano es un espacio creado y producido por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, más exactamente por el Centro para la Comunicación. Nuestra sede está en Bogotá, pero generalmente estamos en uno u otro lugar según a donde nos vaya llevando la noticia. Y quiero presentarles a mi compañero Ángel, él también hace parte del Centro para la Comunicación y nos estará acompañando en este programa. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Paola, y un saludo de Bogotá a Bolivia para ti. Muy alegre porque, bueno, estás haciendo presencia con nuestros pueblos indígenas allá en el corazón de la Amazonía boliviana y esperando pues muchos frutos de toda esta cobertura allá y por supuesto saludar a toda nuestra audiencia de Radio María que nos sigue por los diferentes canales y las diferentes plataformas, saludarles y muy feliz porque la noticia no se detiene. Este mes de junio, el mes de San Pedro, de San Pablo, pero también pues con mucho dinamismo dentro de la iglesia. Así que hoy vamos a tener mucha información en Punto de Encuentro, Escenarios y Horizontes, Paola. Y por mi lado, quiero contarles que en Convergencia estaremos conectando con la historia de un boliviano, no podía ser de otra manera porque queremos hacer énfasis, destacar la historia de hombres y mujeres que están al servicio de la iglesia de distintas maneras, desde lo académico, desde lo pastoral, desde la investigación. Así que prepárense para una historia y una gran experiencia de vida y también para unos datos muy interesantes sobre algo que nos gusta a ustedes y a nosotros y es la radio. También les cuento que estaremos disfrutando de una voz de un artista, por supuesto boliviano, José Luis Melgar, así que quédense con nosotros para que podamos disfrutar juntos este espacio de diálogo, de conversación, de historias, de diferentes acentos y experiencias. Así se construye la iglesia en nuestro continente. Y Ángel, importante recordar a nuestros oyentes cómo está la agenda del CELAN para esta semana, que tenemos de actividades, que tenemos de esa cotidianidad que se va renovando y que siempre nos está retando a trabajar y descubrir nuevas maneras de hacer llegar a Dios de muchas maneras, con muchas formas, ¿no es así? Así es, Paola, y comenzó la cuenta regresiva. Si allá llueve, aquí no escampa, así dice el dicho. Pues comenzó la cuenta regresiva para México. Durante la segunda semana de junio comienza el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, la Escuela de Verano de Economía de Francisco. Comienza la cuenta regresiva, jóvenes de todo el continente y de México se van a reunir para analizar esas nuevas formas de economía en las que estamos llamados como fieles creyentes a cambiar el modelo, pero por supuesto de una manera ética, no populista, no demagoga, sino desde el corazón y por supuesto desde la inspiración, para que nuestras nuevas generaciones sean más responsables pues con que otro mundo es posible. Y por supuesto también dentro de muchos temas tenemos que en Argentina ya hay una nueva basílica menor, que es Nuestra Señora de Consolata en tierras zampachenses. Es así como esta información ha venido con nuestra corresponsal en Argentina, en la provincia de Córdoba, pues ha visto luz a nuestra nueva basílica, el santuario de Nuestra Señora de la Consolata. Es la número 48 en la tierra natal del Papa Francisco y en esta tierra de Radio María Argentina, donde salimos la transmisión de Poliedro. Y bueno, una muy buena nueva y que nos llena de mucha alegría. Y por supuesto,
estuvimos conversando con la directora de Cáritas Panamá sobre la situación de este país centroamericano en relación al migratorio, entre otras cosas, a todo este proceso que se ha venido dando después de la elección de José Raúl Mulino, este líder controversial que ha dicho va a crear un muro, va a evitar que la migración siga fluyendo por el área en ahí, que habrá que verlo. Pero es una preocupación de la iglesia y por supuesto el tema del extractivismo, donde los obispos, donde toda la iglesia ha estado muy de frente protestando contra todas estas formas de extractivismo en el hermano país de Panamá. Y también una diócesis venezolana comenzó un plan formativo, formación-acción, para implementar la reforma de la sinodalidad, para empezar a ser sinodales de verdad, no de discurso. Y estoy hablándoles de la diócesis de La Guaira. Es un estado muy cercano a Caracas, unos 30 kilómetros de Caracas. Ya comenzaron los consejos pastorales a dialogar, curas, sacerdotes, monjas, religiosos, religiosas, laicos, laicas, obispos, están sentados allí para empezar a hacer la reforma y tomar esas decisiones en conjunto y, como dice el Papa, ¿no? Cada quien en esta orquesta tocando su instrumento, para de verdad salir ya de unos discursos y empezar a darle forma a esto, a lo que nos ha llamado el Papa Francisco. Y por supuesto, hay muchos temas pues por hablar, Paola, pero los invitamos a estar pendientes de toda nuestra agenda informativa en ADN CELAM, en la página web del CELAM, www.celam.org, y van a encontrar toda la información para seguir profundizando en el resto de noticias que todos los días, los 365 días del año, nuestros periodistas, nuestro equipo de periodistas está en comunión con las conferencias episcopales y diferentes entidades eclesiales para llevar la noticia a todos ustedes. Así es, Ángel. Y por aquí le cuento que se acaba de inaugurar oficialmente el 11º Foro Social Panamazónico, con una marcha multitudinaria. Participaron más de 1,000 personas, desde luego todos los delegados de los diferentes países de la Panamazonía, son 9 países los que hacen parte de la cuenca del Amazonas, en donde estuvieron unidos para fortalecerse, pero también para mostrar aquello que les preocupa, aquellas situaciones que vale la pena analizar para cambiar. Y principalmente están muy relacionadas con la garantización de sus derechos fundamentales. Entonces, fue un momento de gran alegría, de mucha riqueza cultural y de mucho empoderamiento de las comunidades, que nos alegra y que sabemos la Iglesia acompaña en tantos lugares. Así que, queridos oyentes, mientras ustedes están allá en sus casas, de pronto resguardados o de pronto haciendo cualquier otra actividad, aquí estamos disfrutando del calor amazónico y por supuesto de todo lo que nos ofrece esta maravillosa tierra y sus gentes, Ángel. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con algo de música? Si escuchamos a José Luis Melgar. Queremos dedicar esta emisión pues a un cantante boliviano que también tiene una historia muy particular, que estuvimos indagando, porque de hecho José Luis estuvo en nuestro concierto de Navidad, ¿no, Ángel? Y él nació un 6 de enero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Él es hijo de un hogar que vivía separado, y a los 7 años de edad decidió irse de su casa, se aventuró a vivir en las calles de su ciudad. Vivió de la misericordia de los demás, estuvo mendigando y cantando para poder conseguir alimento. Fue una dura experiencia que, mientras la vivía, pues también iba moldeando de alguna forma su carácter, además de mostrarle la realidad que viven los más necesitados.
arropándose así en la miseria de un mundo muy diferente al suyo, ¿no? Y a los 10 años ingresa a un internado para niños habitantes de calle. Él ya no deseaba vivir más esa vida y allí aprendió a defenderse de las adversidades, adquirió un carácter muy luchador, triunfador, y fue en el internado donde aprendió a tocar guitarra y empezó a componer sus primeras canciones. Es un testimonio de vida muy interesante. Su vida, su música y su vida está dedicada a Dios. Entonces escuchemos a José Luis Melgar y la canción titulada Quisiera. Eternamente agradecido con la vida y con mi Dios, junto con la madre de mi Salvador. Al inicio de mi día siempre pido su mirar, junto con su gracia en mi caminar. Por cierto, esta dulce princesa muchos no la conocen. Quisiera poder recorrer el mundo en 80 días en su compañía. Es la estrella que me guía. Un hashtag en Twitter, un post, un TikTok y mi guitarra para publicitarla en todas mis redes. Dile a María y agradecele en este día por su eterna compañía, lleno de su compasión, lleno de su bendición. Enamórate de ella y de su inmaculado corazón. Agradecele a María por su sí de valentía, por su entrega de cada día en el proyecto del Señor. Y hoy tienes a tu madre, madre, tienes a tu hijo. Las palabras de Jesús con María al pie de la cruz. Con María al pie de la cruz. Quisiera escribirte un libro con 1,000 historias que viví contigo. Quisiera combinar el color del cielo con el de los mares que bailan contigo. Vivir contigo y hablar contigo de las decisiones que se tratan en el mundo. Como los santos, querer ser santo y no desear tanto para no necesitar tanto. Dile a María y agradecele en este día por su eterna compañía, lleno de su compasión, lleno de su bendición. Enamórate de ella y de su inmaculado corazón. Agradecele a María por su sí de valentía, por su entrega de cada día en el proyecto del Señor. Hoy tienes a tu madre, madre, y tienes a tu hijo. Son las palabras de Jesús con María al pie de la cruz. Con María al pie de la cruz. María al pie de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María al pie de la cruz. De Bolivia, quien me ayudó a recuperar la fe en la música urbana, porque tú sabes que últimamente, Paola, estas músicas urbanas dejan mucho que desear, pero ¿qué rescate ha hecho José Luis Melgar de combinar todo este ritmo urbano, esta especie de reggaetón o de reggae, ¿no? En todo su accionar para darle pues contenido a esta música. Por eso que este tema que nos ha regalado José Luis Melgar nos ha permitido pues en la cotidianidad, como dice el título, poder entender pues muchas cosas de nuestra iglesia y en la actualidad. Así que llegó el momento de contar historias. Convergencia, conectando historias.
Ecuador y Colombia. Es un evento que se hizo en preparación al 11º Foro Social Panamazónico, el FOSPA 2024. José Luis, bienvenido. ¿Cómo surge el deseo de hacer este estudio? José Luis, no te estamos escuchando. No sé si tienes tu micrófono deshabilitado. Ahora sí. Saludarlos con cariño desde La Paz, Bolivia. En realidad, Bolivia es el corazón geográfico de América Latina y uno de los sectores quizás también que es el corazón de nuestro país aquí en Bolivia es la parte amazónica, porque la parte amazónica representa el 40% del territorio. Normalmente cuando se habla de Bolivia, todos dicen los Andes y se refieren a La Paz y agradablemente se refieren a las montañas o al lago Titicaca. Pero esa es una parte. Quizás ese es un estereotipo de la lectura del boliviano, creer que todos somos andinos, pero en realidad 40% del territorio nuestro está integrado de bosque amazónico. Y la parte donde tú te encuentras, por ejemplo, Lurinabaque, es apenas el inicio. Es apenas, no es el corazón, es apenas el inicio de una selva que es hermosísima hasta la frontera con el Brasil. A mí me tocó, por la experiencia de vida profesional, ser director de una radio de carácter educativo en la parte más amazónica de Bolivia, cual es la frontera con el Brasil, en el Vicariato Apostólico de Pando, una radio del Vicariato Apostólico que se llama Radio San Miguel, que tiene ya unos 40 o más años de funcionamiento, haciendo educación radiofónica para las comunidades dispersas en los ríos. Esa fue mi formación de vida, digamos, después de los estudios académicos y que me acercó muchísimo a comprender la realidad de lo que es hablar comunicación en realidad, porque muchas veces los medios de difusión se refieren con mucha tranquilidad aquí en las urbes como en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz, de que todos los bolivianos que nos están viendo en este momento, dicen ellos, o todos los bolivianos que nos escuchan, eso no es cierto. En realidad, los medios llegan hasta determinados lugares y los lugares más desatendidos justamente son el sector de la selva amazónica. Y este estudio que lo han realizado en alianza 3 instituciones, este estudio que tengo en mis manos, una tapa muy linda que le han hecho y ojalá que la tengamos en versión digital muy pronto, que se llama Voces de la Amazonía, es producto justamente del proyecto Voces de la Amazonía 2023-2025. Y su objetivo del proyecto es buscar fortalecer las capacidades locales de comunicación e incidencia entre comunidades de base en las regiones amazónicas de Brasil, Colombia y Ecuador, con el objetivo de establecer a largo plazo una red de comunicadores locales capaces de emplear la radio comunitaria y las plataformas digitales para apoyar la organización local y amplificar las voces locales, incluso en los procesos de formulación de políticas. ¿Y quiénes han sido los aliados para hacer este estudio? Este estudio que comprende 3 casos, ya lo hemos mencionado, Brasil, Colombia y Ecuador. Los aliados para este esfuerzo son la UAC, que es la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, por la sigla de inglés. Después está la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, la clásica ALER, que es una organización regional que tiene más de 50 años trabajando la radio educativa y comunitaria en toda América Latina. Y junto a ellos se ha aliado la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, y el Grupo Comunicarte. El Grupo Comunicarte es una organización que ustedes la deben conocer, es muy popular, digamos, en el movimiento de la comunicación alternativa y tiene sede allá en Colombia. Entonces, esta alianza, ¿qué ha buscado? Ha querido hacer diagnósticos en 3 países. No está Bolivia, pero nosotros hemos aportado
presentación del día lunes aquí en la Católica, en la Universidad Católica en La Paz, con nuestra propia visión, han tratado de diagnosticar la relación de la presencia de los medios de difusión, sobre todo de carácter comunitario o educativo, en las zonas amazónicas. Y uno de los resultados es comprobar que hay una escasa presencia de medios, lastimosamente. Y si hay medios, la mayoría son radiofónicos y de carácter privado, comercial, y algunos poquitos de corte comunitario. Entonces, la gran apuesta que sale de este primer hallazgo del diagnóstico es fortalecer la presencia de esos medios comunitarios, ojalá acercar a las radios de carácter comercial a tener un discurso más pro medio ambiente y protección de la casa común, y finalmente fortalecer también las capacidades de los recursos humanos en comunicación en estas zonas. Entonces, tanto en el Ecuador como en Colombia, como en Brasil, se verifica la misma constante. El mejor medio presente en la zona amazónica es la radio. Entonces, es una falacia eso de decir que la Internet, por ejemplo, cubre todo el territorio nacional. En Bolivia tenemos un satélite de comunicaciones y gubernamentalmente se dice que todos los bolivianos estamos conectados. Eso no es así. Si nos vamos a las zonas, sobre todo de la zona selvática o algunos puntos de frontera, no tenemos ni energía eléctrica. Entonces, ¿cómo puede haber Internet? Entonces, es una verdad a medias. Es algo que más bien nos reta para seguir construyendo y seguir haciendo. Otro de los hallazgos interesantes de estos tres casos nacionales es el de encontrar que hay una presencia muy baja de mujeres en los medios. Así sean medios radiofónicos de corte comercial o de corte comunitario en la parte amazónica, la presencia femenina es muy baja, es muy escasa. Habrá que hacer, nuevamente como consecuencia del diagnóstico, serios esfuerzos para hacer protagonistas y por principio y derecho a la mujer también con sus demandas y narrativas. Entonces, si me permiten ir avanzando o hacemos unos pequeños saltos. Te quería preguntar a propósito de lo que acabas de decir. En el caso de, por ejemplo, de la incidencia, quería consultarte, porque fíjate, cómo es una preocupación que tienen todas las redes territoriales de la iglesia. O sea, quieren hacer incidencia, tú hablabas cómo hablar del medio ambiente, cómo luchar contra el extractivismo, contra la matanza de líderes sociales y ambientales, pero cómo hacer para que esos medios seculares puedan llamar la atención de la iglesia sin caer en esas agendas ideológicas y tensionantes, porque a veces resulta, por ejemplo, más escandaloso y tiene más resonancia el caso de por ejemplo, el caso de Bolivia, caso de los sacerdotes jesuitas acusados de pederastia, que es un caso, por supuesto, grave, que hay que denunciarlo, pero se le da más resonancia a esas cosas que a otros temas, por ejemplo, como lo que acabas de decir tú, ambientalismo. Entonces, ¿cómo lograr esa homeostasis para poder lograr la incidencia necesaria que requiere la iglesia en medios seculares sin caer en esas agendas ideológicas que buscan los medios para comercializar? Yo creo que uno de los caminos que tenemos que tomar las mismas organizaciones que han impulsado este estudio, y también tiene que haber presencia de la academia, como en este caso la Universidad Católica va a tener un rol determinante en esto, es el de fortalecer esos recursos humanos en comunicación, pero para hacerlos hábiles a contar nuevas historias, nuevos enfoques y sobre todo adoptar las lógicas de comunicación de las propias nacionalidades indígenas presentes en el sector amazónico. Porque algo que hemos aprendido nosotros en el recorrido del trabajo de formación en algunas zonas de Bolivia y con poblaciones indígenas es que nuestra clásica lógica comunicacional mercantilizada, occidentalizada, academizada y aprendida y reproducida históricamente es la del modelo emisor, medio, mensaje, receptor.
Cuando nosotros damos en algunos talleres esta lógica a los compañeros del área rural, se nos mofan de nosotros, por no decir que se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender de sus cosmovisiones para entender la comunicación. Y la comunicación, en el sentido amazónico, tiene que ver por lo menos con 3 actores. Tiene que ver con la relación con la naturaleza, y la naturaleza quiere decir el mundo, el entorno, lo vegetal, lo biológico. Tiene que ver también con la comunicación con los demás, o sea, con los otros, entre seres vivos, entre personas. Y la tercera dimensión es con el mundo espiritual y mítico que existe en la cosmovisión de los pueblos originarios. A nosotros nos dicen, usted me está hablando de comunicación que tenga que ver con las personas, pero yo tengo la capacidad de comunicarme con los seres que han pasado ya a mejor vida inclusive, y como que ritos que tienen que ver con el saludo antes de entrar al monte, por ejemplo, para pedir permiso para ir a cazar a sus seres que ya están enterrados, o inclusive a las generaciones futuras que van a venir. O sea, es toda una lógica que nos desbarata totalmente el esquema comunicacional en que estamos construidos. Y yo creo que ese es uno de los aciertos de la declaración de comunicación como derecho que va a salir del FOSPA, porque hay una línea que la conozco muy bien, que se refiere a reconocer las cosmovisiones y las prácticas y medios locales de la comunicación amazónica, para que no sea una pelea de ingreso tecnológico o simplemente de discurso, internet y nuevas redes. No, momento. Tenemos que fortalecer la raíz comunicacional de estos pueblos, pero con una humildad impresionante, que es la de aprender primero de esos casos para recién entrar en posibilidades de comunicación intercultural. José Luis, dentro de este trabajo de carácter académico, ¿qué hallazgos se hicieron en materia de experiencias de comunicación alternativa en países como Colombia, Brasil y Ecuador? Bueno, hay trabajos que tienen que ver sobre todo con experiencias de radios comunitarias. Se destaca mucho el papel de la radio comunitaria, pero a la vez se dice que es la más desprovista de oportunidades para éxito, porque son carentes de recursos técnicos, son carentes de recursos humanos y sobre todo de sostenibilidad financiera. Entonces, en las 3 aproximaciones del diagnóstico se verifica que la presencia de la radio comunitaria es fundamental, pero a la vez es la más débil. Y los gobiernos tendrán que tomar algunas medidas para fortalecerlas. Esa es una de las recomendaciones. Y para conocimiento de los que siguen el programa y los que tengan interés, esta es la Constitución Política del Estado Boliviano, la nueva. Es de bolsillo en este caso, la mía. Es del año 2009, pero ¿saben qué tiene de importante? En la Constitución Política del Estado que tenemos ahora, hemos podido como sociedad civil, no por dádiva gubernamental ni de ningún otro sentido, ni ideológica ni política, sino movimientos organizados de la sociedad civil en la comunicación, introducir el artículo 106. Y el artículo 106 dice que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información de las bolivianas y los bolivianos. La noción del derecho a la comunicación, de la que también se está hablando en el FOSPA, en el caso de Bolivia está constitucionalizada. Esa es una experiencia jurídica que solamente se da en el Ecuador y en Bolivia. O sea, en el globo, las únicas constituciones nacionales que hablan del derecho a la comunicación, no del derecho a la información, que también es vigente, pero que es de otra naturaleza. El derecho a la comunicación tiene que ver con el respeto a las formas locales y a las cosmovisiones de los pueblos.
María Argentina. Hoy, sufriendo algunos problemas técnicos, pedimos excusas a nuestros oyentes y los invitamos a continuar con nuestra entrevista. Adelante, Ángel. Queremos retomar, José Luis, lo que venías diciendo de la Constitución, de estos avances, pero que del dicho al hecho hay mucho trecho y que hay que por lo menos seguir avanzando. Entonces, para cerrar esa parte. Sí, con todo gusto. Señalaba que si bien el movimiento de la sociedad civil ha logrado un avance histórico introduciendo la figura del derecho a la comunicación en el texto constitucional o inclusive el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria, en la práctica esto no se vive como una condición de la convivencia democrática. O sea, sí, por los factores de poder que existen en todas nuestras sociedades, en control estatal o en control eminentemente de algún interés comercial privado. O sea, lo que menos se está favoreciendo en el caso boliviano es justamente lo que se está discutiendo en el FOSPA, que los medios alternativos, que los medios comunitarios que están presentes en la zona amazónica tengan mejor peso, mejor condición de estar presentes. Eso no se hace realidad. No se hace realidad. Esperemos y soñemos que las cosas vayan mejorando, definitivamente, pero la situación a veces del conflicto ideológico político que se dan en nuestras sociedades fracturan, fragmentan o aprovechan o le dan otro sentido a lo comunitario. Lo comunitario en el caso boliviano, por ejemplo, hablando de la radio, ahora si preguntamos a cualquier ciudadano, es una red oficial de emisoras que puso el gobierno en funciones. Y eso no es comunitario. Puede estar en el área rural, pero lo comunitario es el interés local y la información local y la movilización local, cosa que no les permiten, por ejemplo. Porque la transmisión de esas presuntas radios comunitarias es simplemente encadenadas a la vocería oficial estatal. Entonces, eso no es democrático. Se llamará comunitario en nombre, pero hay que volver a la raíz del debate que la iniciamos en los años 2000. En el 2000 empezamos como sociedad civil y bajo el nombre de AMARC Bolivia, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en este país, que estaba representada justamente por la oficina nuestra, el SECRAT de la Universidad Católica, trabajó hasta conseguir la primera regulación nacional de radiodifusión comunitaria, el primer decreto supremo que habla de esto. Después recién se habló de radio comunitaria en este país y como les resumo, ahora está en la Constitución. Bueno, José Luis, ya para cerrar como última inquietud, tú has rescatado la raíz comunicacional de los pueblos, las lógicas de la comunicación, esa comunicación comunitaria. El Papa Francisco en su último mensaje con la Jornada Mundial de las Comunicaciones ha hablado de la inteligencia artificial. Ahora, de cara a estos nuevos derroteros que tiene la comunicación con la inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo va a incidir la inteligencia artificial en todos estos movimientos y en todo este tipo de comunicación que vienes mencionando? Voy a tomar también otra referencia al Papa Francisco, que nos dice en un mensaje previo a la Jornada Mundial de las Comunicaciones de este año, que si la tecnología no está puesta en proyecto de encuentro, no está cumpliendo su rol comunicacional. Entonces, la llegada de la inteligencia artificial, si no nos permite buscar espacios dialógicos y de encuentro entre diversos y de entendimiento y de comprensión entre unos y otros, no está cumpliendo su papel. A mí en lo personal, ¿saben qué? Me hiere el concepto de inteligencia artificial, porque la inteligencia es solamente una capacidad humana, porque no se puede entender inteligencia sin el corazón, sin una ética y sin un sentimiento, cosa que no tendrán las máquinas. A no ser que algún día alguien me demuestre que una máquina es más sensible que el ser humano. Entonces no existe inteligencia artificial como tal. Existen bases de datos que conservan información probablemente, pero la inteligencia es un producto relacional, no solamente en lo comunicativo, sino en la capacidad de respuesta ante el mundo. Y eso no lo van a hacer las máquinas.
Era José Luis Aguirre, el director del SECRAT, del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, nuestro personaje en Poliedro Latinoamericano y un interesante análisis del mundo de la comunicación en este tiempo. De verdad que estamos muy agradecidos con José Luis porque haya querido aceptar esta entrevista. Podríamos quedarnos hablando, pienso que toda la hora del programa, porque es una conversación llena de mucha riqueza y de muchos puntos de análisis. La presentación de los diagnósticos nacionales de comunicación en la Amazonía. ¿Cuál es nuestro rol como comunicadores y periodistas de cara a las necesidades de la Amazonía? Una buena pregunta para dejar ahí volando y que todos puedan hacerse su propia respuesta, su propio análisis. José Luis, muchísimas gracias por haber participado en este momento dentro del Poliedro Latinoamericano. Muchas gracias. Un placer, un abrazo con todo cariño desde La Paz, Bolivia, a todos los que siguen Poliedro y a los conductores de este espacio. Bueno, nosotros sigamos entonces, Ángel. Qué alegría, qué buen personaje, excelente. Me encanta todo este tema que hemos abordado con José Luis y sobre todo su experiencia, su manera de ver la vida, ¿no? Continuamos nosotros adelante, Ángel, y escuchando la música de José Luis Melgar, otro boliviano, otro talentoso, pero en la música. Así que los invito a seguir disfrutando de esta gran voz y de este talento que, como nos decía Ángel, nos ha devuelto la esperanza en el género urbano. Te seguiré. Disfrutemos entonces la voz de José Luis Melgar. Señor Jesús, aquí estoy con mi pequeñez. Haz de mí lo que tú quieras que hoy. No quiero ser yo, quiero que seas tú quien gobierne cada paso que doy. Anhelo descubrir lo que tú viste en mí. A donde vayas, yo te seguiré, yo te seguiré. A donde tú me llames, Señor, yo iré. Yo te seguiré, yo te seguiré. A donde tú me llames, Señor. Mi corazón conquistaste y sin merecerlo, Cristo, tú me llamaste. Me has seducido y has sido más fuerte. ¿Cómo no quererte? ¿Cómo no adorarte? Me has redimido, Cristo. Por eso tú ya es mi vida. Lo dices en Jeremías. Lo gritaré a voz viva. Sellado por Cristo soy. Sellado por Cristo que con su sangre me ha comprado. Su gracia en mi historia y en mi vida derramado. Habiendo sabios y entendido, Dios hizo al lado. En mí se ha fijado, he sido apartado. Aún en sombra y muerte no seré atormentado. Me hunde en el aliento tu vara y tu callado. Frente a mis enemigos una mesa has preparado. Mi copa reposando está por encima y amado. Yo te seguiré. A donde tú me llames, Señor, yo iré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. A donde tú me llames, Señor. Yo iré. Yo te seguiré, yo te seguiré. A donde tú me llames, Señor, yo iré. Yo te seguiré, yo te seguiré. A donde tú me llames, Señor. Yo te seguiré, yo te seguiré. A donde tú me llames, Señor. Me protege de noche
amaré. Él me dijo contigo estaré, en Isaías 43. Yo te seguiré, a donde tú me llames, Señor, yo iré. Yo te seguiré, yo te seguiré, a donde tú me llames, Señor. Yo iré. Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré, a donde tú me llames, Señor, yo iré. Yo te seguiré, yo te seguiré, a donde tú me llames, Señor, yo te seguiré. Yo te seguiré, a donde tú me llames, Señor, yo iré. Yo te seguiré, yo te seguiré, a donde tú me llames, Señor, yo te seguiré. Pues después de escuchar a José Luis Melgar, nosotros continuamos con Poliedro Latinoamericano y nuestra agenda de noticias que en el CELAM no se detiene. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Iniciamos, Ángel, hablando de la diócesis de Danlí. Es una jurisdicción sufragánea, o sea, muy cercana a Tegucigalpa, al suroriente de Honduras, que volvió a realizar su Jornada Nacional de la Juventud. Este es un evento que no se hacía desde 2010 y regresó. Así es, Paola, regresó después de una pausa de 6 años. Pues la última fue en 2018, llegó la pandemia, luego la pandemia, las diócesis no tenían esa capacidad económica hasta que Monseñor José Antonio Canales dijo sí, obispo de Danlí, y bueno, fue el anfitrión de este evento y nos brindó detalles a ANCELAM. Las Jornadas Nacionales de la Juventud en Honduras se vienen celebrando cada 2 años desde el 2010. Se han convertido ya en un acontecimiento infaltable cada 2 años y se va rotando de diócesis en diócesis cada 2 años. Por lo tanto, en esta ocasión tocaba a la diócesis más nueva, la diócesis de Danlí, en el sur oriente de Honduras. Esta Jornada Nacional de la Juventud en este 2024 en esta ciudad de Danlí revestía unas particularidades, y es que hacía 6 años que no se celebraba una jornada, puesto que la primera tuvo que cancelarse en ocasión de que era el año del confinamiento por la pandemia en el 2020. Todo estaba preparado para que se celebrara y tuvo que cancelarse. Posteriormente al 2020 y luego con la apertura poco a poco que hubo post pandemia, las diócesis quedaron económicamente muy afectadas y por lo tanto no se había podido celebrar porque ninguna diócesis en Honduras se sentía capacitada para el costo económico que significa una Jornada Nacional de la Juventud, hasta que ya pudimos echar cálculos y entonces mi diócesis, la diócesis de Danlí, se hizo cargo para celebrarla en esta ocasión, 1 y 2 de junio de este año. Y continuamos ahora recordando que para llegar a Rurrenabaque, donde se está realizando el Foro Social Panamazónico, tuvimos que pasar primero por La Paz y allí
el padre Francisco Hernández y una delegación del CELAN sostuvo una importante reunión con las diferentes personas que hacen parte de la conferencia episcopal, ¿no? Y ya superado ese momento, entonces nos encontramos con personajes que han venido apoyando desde siempre la experiencia con los pueblos originarios, con las comunidades indígenas, como es el caso, Ángel, del padre Darío Bossi. Así es, y recordemos que el padre Darío Bossi tiene una amplia experiencia en el acompañamiento a comunidades panamazónicas. Vamos a escucharlo. Yo pienso que de nuevo el FOSPA nos ayudará a vivir una percepción panamazónica, a percibir que no estamos aislados, que ninguna lucha se puede separar de las otras, que el bioma amazónico necesita de políticas comunes. Entonces cobraremos también desde el punto de vista de los poderes públicos, políticas interconectadas. Estamos bastante presionando la organización por el Tratado de Cooperación Amazónica, por ejemplo, o también el proceso de encuentros de los presidentes de la Panamazonía. Es decir, estamos presentes también en estos ámbitos políticos porque sabemos que no hay como luchar, por ejemplo, contra el mercurio, la polución de los ríos, la desforestación, el avance del narcotráfico en la Amazonía, si no lo hacemos de manera colectiva. Y como les comentaba, los miembros del episcopado boliviano mostraron su alegría por la llegada de este evento del FOSPA y la presencia que la Iglesia podrá alcanzar en todo lo referente al fortalecimiento de sus lazos con las comunidades panamazónicas, Ángel. Y por eso queremos escuchar al secretario general adjunto del episcopado boliviano, el padre Diego, hablando del tema. Bueno, el Foro Social Panamazónico creo que es un momento único y muy importante que se realiza aquí en Bolivia, ¿no? En la zona de la Amazonía. En Bolivia, desgraciadamente, y creo que la Iglesia lo dice, la Iglesia está siendo profética, en Bolivia el 90% de los ríos están contaminados. Bolivia es el segundo importador de mercurio en el mundo después de la India. Y toda esta circunstancia por el tema de la minería, ¿qué está degenerando? Pues en una destrucción, ¿no?, de todo el ecosistema, ¿no?, andino, y de manera especial en el tema de, bueno, pues de todos los indígenas que habitan esas zonas. Se está haciendo un daño, de verdad, no solo ecológico, sino un daño físico y sobre todo, bueno, pues cambiando la manera de vivir de estas personas. En varias ocasiones en la conferencia episcopal y en las asambleas hemos escuchado a los pueblos indígenas y verdaderamente es desgarrador toda la situación que se está viviendo. Entonces creemos que el FOSPA debe de ser una llamada y una voz ante esta situación de injusticia y sobre todo de sufrimiento de todos los pueblos indígenas a los que le estamos haciendo un daño irreparable. Y en la víspera del Foro Social Panamazónico, los misioneros llegan de todos los lugares de la Panamazonía y que cubre 9 países, Ángel. Sí, Paola, la hermana Cintia Vázquez, directora de Obras Misionales Pontificias de Bolivia, habló del trabajo que adelanta la Iglesia acompañando las necesidades de las comunidades indígenas. Este proceso que ya se ha iniciado, pues se lo vive con esperanza, con esa alegría misionera, ese entusiasmo misionero, que son tierras que ya ha llegado el Espíritu Santo, pero son tierras que necesitan nuestra atención, necesitan que nosotros pongamos no solo la mente, sino también el corazón. Son tierras donde podemos encontrar al Espíritu Santo en la vida de las personas. Son tierras donde debe estar puesta nuestra esperanza y debe estar puesta nuestra fe. Y cerramos este segmento, Ángel, con la hermana
Maritza Martínez, desde El Salvador, tiene las novedades académicas de Cevitepal. Desde el Centro Teológico Pastoral Cevitepal te damos a conocer nuestro próximo diplomado virtual, Parroquia Comunidad de Comunidades. Iniciará el 1 al 26 de julio, los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10:30 am, hora de Colombia. Está dirigido a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. Los temas que abordaremos son la parroquia, comunidad creativa y activa según los signos de los tiempos. La parroquia a la luz de la comunión y la sinodalidad. Ejercicio de la parroquia como comunidad de comunidades. La centralidad de la Sagrada Escritura en la parroquia. Si quieres más información, ingresa a www.celan.org o escríbenos al WhatsApp desde cualquier punto del continente. Este es nuestro número. Más 57 322 68 00 541. Te esperamos. Sintonía espiritual. Reflexiones para el camino. Vivimos en tiempos de intensa velocidad, de mucho afán. Decimos que vivimos acelerados e incluso nos gustaría ver la acción de Dios en tiempo real, que Dios actúe ya. ¿Por qué tenemos que esperar? Sin embargo, Jesús nos enseña a ser pacientes. Y para eso utiliza dos imágenes. Por un lado, la del agricultor que siembra la semilla y tiene que esperar a que ésta germine, crezca y dé sus frutos. Y por otro lado, la del grano de mostaza, que siendo una de las semillas más pequeñas, se convierte, sin embargo, en un gran arbusto. Durante un tiempo, el agricultor que siembra la semilla ve a la tierra árida y desierta. Luego de la siembra, no existen indicios que garanticen el éxito de esa operación. Sin embargo, la vida continúa. El agricultor no ve nada, pero está produciéndose el fenómeno de la vida. Por eso del sembrador aprendemos la paciencia de la fe y a respetar los tiempos. Una lección para aplicar también en las relaciones, por ejemplo, con personas de las que esperamos resultados según nuestro criterio. Muchas veces esto sucede cuando los niños, a quienes queremos imponer nuestros tiempos, tienen sus propios procesos. El campesino nos enseña a dejar su camino a los demás, a esperar que la vida florezca en el momento adecuado. Se trata de acoger el misterio de esta obra silenciosa de Dios que actúa en todo. Mientras que la imagen de la pequeñez del grano de mostaza es sorprendente. Hoy la mirada del mundo desprecia lo pequeño, lo indefenso, lo banal. Nos vemos llevados a buscar lo que es poderoso, lo que nos hace fuertes, lo que nos ofrece garantías, y en cambio Dios obra precisamente a través de lo simple, lo dejado de lado, lo considerado inútil. Dios obra en la historia según la lógica del grano de mostaza. Es también una invitación a no despreciar lo poco que vemos en nosotros mismos o en los demás, a no considerarlo inútil. Es también una invitación a no despreciar a las personas y a las situaciones que son pequeñas, que son simples. Todo es para ser amado, porque a través de todo Dios puede hacer florecer su presencia. Aristas, Voces sin Fronteras.
Y antes de finalizar este poliedro latinoamericano, quiero invitarlos a visitar las redes sociales del CELAM. En Facebook e Instagram nos encuentran como celan.oficial. En X, antes Twitter, nos encuentran como CELAM Web y por supuesto en nuestro canal de YouTube como CELAM TV. Ven, visita nuestra página web celan.org, allí van a encontrar las informaciones, noticias, fechas litúrgicas, Paola. Y con esta invitación de Ángela a las redes sociales del CELAM, nosotros los invitamos a que sigan en sintonía de Radio María. Nosotros nos despedimos por ahora. Volveremos la próxima semana con más acentos, historias, experiencias, entrevistas sobre la Iglesia en América Latina y el Caribe. Porque en Poliedro Latinoamericano todo está conectado. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Sintonízanos por Radio María. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.